Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletitas crujientes, delgaditas. Bueno, nosotros le decimos gorditas de azúcar o gorditas de harina, delgaditas, deliciosas amigos. Saben a mantequilla, a lechera, sin huevo. Además, no necesitas horno, las puedes hacer en el comal o en el sartén y quedan deliciosas, perfectas para este climita y para consentir a tu familia súper rápido y fácil. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Y bueno amigos, pues en un bowl grande o sobre la mesada vamos a poner 500 gramos de harina todo uso o 4 tazas, una cucharadita de polvo para hornear o royal, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de canela molida o si te gusta mucho la canela puedes agregar 2 cucharaditas, un cuarto de cucharadita de sal y una taza de azúcar. Listo, ya tenemos todos los secos, vamos a revolver muy bien. Esta receta la estoy haciendo tal cual como la hacía mi mamá de toda la vida de chiquitos, sin complicaciones. Fácil, fácil. Ahora vamos a agregar una barrita y media o 170 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y la vamos a incorporar muy bien así con nuestros dedos hasta que quede una textura como arena. Te recomiendo cortar la mantequilla en cuadritos o en pedazos pequeños para que sea más fácil y más rápido integrarla. La mantequilla también la puedes sustituir por margarina o manteca vegetal en las mismas cantidades. Pero definitivamente el sabor de la mantequilla es delicioso y quedan mucho mejor. Miren, ya tenemos la textura que les comentaba como arenosa. Ahora agregaremos media lata de leche condensada o 200 gramos. Si no tienes leche condensada, solo agrega media taza más de azúcar y un poco más de leche hasta obtener la consistencia que más adelante te mostraré. También vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y mezclamos e integramos muy bien. Ay, no saben lo delicioso que huele la masa, la canela, la vainilla, la lechera, la mantequilla. Ahora vamos a agregar leche tibia de poco en poco. Si notas que tu masa está muy aguada o que antes de ponerla al comal se rompe o deforma, agrega un cuarto de taza de harina extra a la masa. Vamos a continuar amasando hasta integrar durante unos 5 minutos aproximadamente, hasta que la masa ya se despegue del bowl. De leche solo agregué media taza y también lo puedes sustituir por agua tibia. Como ven, ya tenemos aquí nuestra masa, ahora la vamos a poner sobre la mesada con un poco de harina. Como ven, nuestra masa ya se forma muy bien la bolita. Y aquí en la mesada le vamos a dar el último toque. Y amigos, solo amasé por 5 minutos y ya tenemos lista nuestra masa. Esta masa no necesita reposo, pero la puedes poner en el refrigerador envuelta en papel film y te dura hasta 5 días. Ahora vamos a calentar nuestro comal o sartén antiadherente. Lo vamos a calentar a fuego alto y después lo vamos a bajar a fuego medio bajo para hacer nuestras gorditas. Ahora vamos a hacer nuestras bolitas del tamaño que tú prefieras. Entre más grandes las bolitas, más diámetro tendrá nuestra galleta. Yo voy a hacer bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Si quieres ser más exacta en los tamaños, por si las quieres para vender, cada bolita pesa 40 gramos. Ya bajé el fuego del comal a medio bajo. Y vamos a empezar a aplastar nuestras bolitas. Las torteamos igual como si fueran tortillas, ya saben, para que los bordes nos queden perfectos. Y las vamos a aplastar. Y así con la prensa de tortillas es súper fácil. Entre más delgaditas te queden, más crujientes van a estar. Y aquí ya salió la primera. Y así directamente va al comal. Y 3 minutos después o cuando su gordita ya se sienta más firme como para poderla voltear o también toda su superficie haya cambiado de color a un color un poquito más claro, le vamos a dar vuelta. Tip muy importante, presiona con una espátula las gorditas después de la primera vuelta en el comal, de este modo quedarán más delgadas, crujientes y con un color perfecto y parejo. La temperatura del comal es medio bajo.
Y listo, ya le di 3 minutos más de este lado, así que fueron en total 6 minutos y ya tenemos aquí nuestra primer gordita. Así vamos a continuar con todas. ¡Qué hermosa! Y las vamos poniendo en una superficie plana con una servilleta de cocina para que no suden y se mantengan planas, es decir, que no se deformen. Con esta cantidad de masa y este tamaño de galletitas nos salieron exactamente 29. Y miren lo crujientes que están. Deliciosas, amigos. Son adictivas, es que no te puedes comer solo una. Por eso hice tantas. Se acaban en una hora, en un ratito ya no tengo nada. Amigos, pues ya están listas nuestras gorditas delgaditas, súper crujientes. Miren, es que qué delicia, súper delgaditas. Están deliciosas, amigos. Y a mí me encantan con un vaso de leche bien fría. Así que, provechito. Estas gorditas son adictivas, amigos. Así que por eso hice un montón, porque en mi casa se acaban ese mismo día. Amigos, estoy segura que les va a fascinar esta receta. Como ven, no lleva huevo. Esta receta es de mi mamá. Y a mi mamá no hay receta que le salga mala. Está deliciosa. Y muchísimas gracias a mi mami por pasarme todas las recetas casi que tengo del canal de cocina mexicana. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!